Hola a todos y a todas, queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de zoología. En este minuto vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde a la complejidad animal y avanzar hacia comprender y entender cuál es la diferenciación entre los protostomados y los deuterostomados. Bueno, como ustedes recordarán de las diapositivas anteriores que hemos ido colocando en este curso, el proceso reproductivo es parte fundamental para todos los seres vivos, ¿cierto? Existen dos formas en las cuales los organismos se reproducen, ya sea sexual o sexual. Nos vamos a concentrar exclusivamente en la reproducción de tipo sexual, que aquí está ejemplificada por estas lombrices que están teniendo fecundación cruzada y por estos anfibios que están en el proceso de amplexo, que es este abrazo nupcial mediante el cual se produce la fecundación de los huevos. Cuando nosotros nos concentramos en la reproducción sexual, podemos encontrar dos tipos de gametos que se conforman dentro de los individuos animales. Los gametos pueden ser de igual forma y tamaño, en cuyo caso hablamos de isogametos, es decir, gametos iguales, o gametos de forma y tamaño distinto, en cuyo caso hablamos de los anisogametos, como en el caso que muestra esta diapositiva. Nosotros como seres humanos y como el resto de los mamíferos tenemos anisogametos, un gameto femenino que es bastante grande, ¿cierto?, con una gran cantidad de material de citoplasma que provee nutrición a esta nueva célula, y un gameto masculino, que es el espermatozoide, que incluso es flagelado y tiene esta capacidad de nadar y moverse, a diferencia del gameto femenino, y que es mucho más pequeño y cuya cabeza concentra, ¿cierto?, el material genético. Bueno, una vez que se produce la fecundación de estos dos gametos, empezamos las etapas del desarrollo embrionario a partir de este cigoto, que como culmine de este proceso va a dar origen a un nuevo individuo similar a los progenitores. Si nosotros tenemos los gametos, ¿cierto?, que pueden ser, dijimos, aniso o isogametos, la fecundación que va a producir la fertilización y la incorporación del material genético proveniente de ambos padres, y los procesos de clivaje, que son las divisiones que van a producirse dentro de este cigoto, dando origen a un aumento progresivo de células llamadas blastómeros, que van a permitir estructurar al nuevo ser. Las etapas de clivaje continúan hasta la formación de una gástrula, ¿cierto?, una estructura con una cavidad interna. Por ejemplo, aquí si nosotros volvemos atrás, tenemos las primeras divisiones, estos clivajes, originando entonces blastómeros, una serie de células más pequeñas, ¿cierto?, hasta la introgresión de una capa de células, conformando entonces una capa interna que va a dar origen al endoderma y una capa externa que va a ser el ectoderma, constituyendo la etapa de gastrulación. La gastrulación prosigue hasta avanzar a las etapas de organogénesis, ¿cierto?, y en definitiva con el crecimiento del nuevo individuo. Para poder observar algunas de estas etapas, en los casos clásicos que se utilizan en biología, a través de la observación del desarrollo en anfibios. Aquí podemos ver un huevo de anfibio, ¿cierto?, donde se está produciendo aquí la fecundación, el espermatozoide fecundando esta gameta femenina. Voy a mencionar inmediatamente la zona superior de este huevo, que aquí está denominado como polo animal. Se constituye como una zona fuertemente pigmentada, que cuando ustedes pueden observar huevos de anfibios en las charcas, en las pozas, se van a dar cuenta que tienen una mitad oscura, generalmente negra, donde hay gran cantidad de pigmento protegiendo el material genético. Aquí es donde está todo lo que es el material genético de este huevo, por eso es el nombre de polo animal, y una zona blanquecina que queda sumergida en el agua, que es de color blanco o crema, que corresponde a la zona donde se acumula el vitelo, que es aquella sustancia que le da el alimento a este futuro ser mientras continúan las etapas del desarrollo. Las primeras etapas, produciendo dos blastómeros, ¿cierto?, avanzamos hasta la constitución de una blástula
constituida por una gran cantidad de blastómeros, la etapa de gástrula, cuando se empiezan a constituir la capa interna de células, el endoderma, y quedan por fuera el ectoderma. A medida que vamos avanzando, en los casos de los animales triblásticos se constituye la tercera capa embrionaria, que es el mesoderma, y ustedes van a ir observando aquí que este anfibio de futuro ser va a ir pasando por las etapas, ¿cierto?, de desarrollo hasta constituir un renacuajo con todos los órganos respectivos. Que eso para efectos de este curso no es un tema que vamos a abordar, eso lo van a abordar en sus asignaturas de biología del desarrollo. Solamente recordar que las 3 capas embrionarias dan origen a las distintas estructuras del nuevo ser: el ectoderma al sistema nervioso y la piel, el mesoderma a los músculos, esqueletos, riñones y el aparato reproductor, y el endoderma a las estructuras internas, incluyendo el sistema digestivo, algunos órganos como pulmones, hígados y glándulas endocrinas. Aquí diferenciados en nuestra gástrula con distintos colores. Dentro del proceso de segmentación, es fundamental para entender la segmentación reconocer los distintos tipos de huevos que existen en el reino animal. Tenemos básicamente 4 tipos de huevos distintos. Los huevos que vamos a denominar isolecíticos, donde el vitelo está distribuido en forma igual y uniforme por todo el citoplasma, y que son clásicos de las actinias, los nidarios, los equinodermos y casi todos los moluscos y los mamíferos como nosotros. Los huevos telolecíticos, como el huevo de la gallina que vimos en el video anterior, que les coloqué dentro de este curso, donde tenemos un huevo que se concentra el material genético en uno de sus polos con gran cantidad de vitelo, ¿cierto? Y el material genético queda al modo de un disco germinal en uno de los extremos. El huevo heterolecítico, que es un huevo donde se acumula el material genético en una de sus mitades, quedando el huevo dividido en un polo animal y un polo vegetal, clásico de anélidos, moluscos y anfibios, y los huevos centrolecíticos, donde todo el vitelo queda en el centro, ¿cierto? Y que son huevos de forma ovalada, clásicos de los insectos. Aquí están nuestros 4 tipos de huevos. El vitelo está diagramado en blanco, el citoplasma en ese tono gris, y el núcleo que corresponde al material genético en rojo. Volviendo un poco a recordar el huevo de la gallina, lo utilizamos en estos casos para ejemplificar por el tamaño y por la cercanía que tiene con las personas. Aquí podemos observar toda la gran constitución del vitelo, ¿cierto? Estos materiales alimenticios en este huevo de tipo telolecítico, con un disco germinal en uno de los extremos adosado a la yema de este huevo. Avanzando con estos conceptos, además podemos incorporar un segundo concepto dentro de nuestros huevos que corresponde a la existencia de huevos amniotas y anamniotas. Pero cuidado, solamente podemos usar el término amniotas y anamniotas cuando nos referimos a huevos provenientes de animales vertebrados. Estos huevos, los llamados anamniotas, como el prefijo lo dice, an quiere decir sin, carecen de las cubiertas embrionarias de elamnios. Son huevos entonces que están desprovistos de todas estas membranas de protección, son huevos de vertebrados y en los cuales el embrión se desarrolla sin ningún tipo de envoltura que lo proteja. Esto tiene una limitante. Este tipo de huevos solamente pueden ser depositados en ambientes húmedos, ya sea directamente en cuerpos de agua o en zonas que mantengan una alta porcentaje de humedad. Por eso son huevos que son típicos de peces y de anfibios. Son huevos que, al carecer de esta cubierta de protección, tienen que evitar la desecación manteniendo un medio circundante de agua que evite que se desequen y que les permite también realizar el intercambio gaseoso con el medio externo durante el proceso de desarrollo. Los huevos de tipo amniota le permiten a los animales salir
y colonizar la Tierra. Este paso da la facilidad a los distintos animales que lo incorporan de poder colocar ahora un huevo en el medio externo, que no necesariamente esté protegido y esté sumergido en agua, y para ello se protege de una capa, de una cáscara, ¿cierto?, que le otorga este aislamiento del medio externo, que le permite una protección mecánica, y además aparecen estas membranas que constituyen las membranas del amnio, ¿cierto?, que le permiten entonces soportar un sistema hidráulico de protección mecánica a este nuevo ser. Como hemos dicho, estas membranas que protegen al nuevo individuo son el amnios, el alantoides y el corium, ¿cierto? Y van a variar sus estructuras dependiendo si es un reptil, un ave o un mamífero, el organismo que se va a desarrollar. Además, si volvemos a recordar los tipos de huevos que estábamos mencionando anteriormente, un huevo de tipo telolecítico clásico, como el de un ave, va a dar origen a un desarrollo directo, ¿cierto?, ya que contiene el alimento suficiente para que se produzcan todas las etapas del desarrollo, incluyendo la organogénesis, y lo que el individuo que emerge desde este huevo al romper el cascarón es un individuo completamente formado. Huevos con poco vitelo, como son los isolecíticos, los mesolecíticos, tienen dos alternativas de desarrollo. El desarrollo indirecto, pasando por distintas etapas larvales, en donde se puede producir una metamorfosis, ¿cierto?, hasta dar origen al individuo adulto, o, como en el caso de los mamíferos, la necesidad de recibir alimento externo a partir de la madre, y en cuyo caso el corión viene a participar en la constitución de una placenta que entrega el alimento suficiente para que este nuevo ser termine sus etapas del desarrollo y pueda generar un individuo similar en estructura a sus padres.